Y entonces las directivas estructurales que hemos avanzado serían ngIf, ngFor y ngSwitch. Y eran sencillos. Hemos visto el ngIf por verdad y por falso. Hemos visto incluso la diferencia con el hidden, el ngFor igual hemos visto. ngSwitch que es relativamente sencillo se puede decir. Esto también no hemos llegado a ver. Cuando colocamos ngIf, por ejemplo, esto hemos visto el anterior viernes, a nivel de HTML se renderiza de esta forma. Angular a veces lo maneja de otra forma y cuando inspeccionamos código en un ngIf vamos a tener esto, ng template va a usar esa etiqueta que hemos visto que usábamos para el else, esa etiqueta lo usa, ¿no? Y si colocamos ng template así de esta forma, ngIf encesando con corchetes así, de esta forma, va a funcionar igual en nuestra aplicación Angular, pero nosotros lo conocemos de esta forma y es la más usada, se puede decir. Esto sería de forma nativa, lo vamos a ver al inspeccionar código, ¿no? En el caso del ngFor igual, sería más nativo esto. En algunos casos puede servir. El ngFor sería lo mismo con el template en este caso, a manera de saber nada más, ¿no? Y ahora vamos a hacer una directiva estructural. Primero, antes de avanzar en esto de directivas estructurales propias, se puede decir, vamos a tener que aclarar algún concepto aquí antes de avanzar esto para no perdernos. Aquí ya tengo la aplicación vacía, le voy a poner un párrafo como siempre para ir haciendo nuestros ejemplos. Por ejemplo, primero tengo un div, aquí un div, voy a agrandar esto, creo que estaba en 50 si no me equivoco. Ya, primero tengo un div, esto ya hemos avanzado, voy a colocar eh, mostrar datos y el ngIf clásico, ¿no? Que hemos visto. A ver aquí, esto mostrar datos dentro de un párrafo lo voy a colocar. Párrafo que tenga dentro mostrar datos y este div, al div lo voy a colocar el ngIf, ¿no? ngIf que escribe así, aunque no me lo sugiera. Y vamos a colocar, a ver, una cosa por verdad que podemos colocar sería 1 igual a 1, ¿no? Que muestre, aunque no sé si va a dar error esto. A veces cuando la sintaxis o la expresión es muy tonta, se puede decir, te da error aquí, ¿no? Siempre va a ser verdad, te dice, ese 1 igual a 1. Entonces aquí está hablando de eso, ¿no? A ver, voy a tener que, una variable true voy a tener que crear. Aquí, a ver, un switch igual a true en el ts y lo voy a colocar el switch aquí. Y ahora sí ese switch puede cambiar a true y a false, ¿no? A ver qué me dice aquí. ngIf, esto es con mayúsculas de if. Ahora sí, ¿no? A ver, haremos la prueba ese 1 igual a 1. Vamos a ver si funciona. Funciona igualmente, ¿no? El 1 igual a 1. Pero a veces sabe preguntar esto, en algunos casos salta error porque te dice esta expresión siempre va a ser true, entonces nunca va a cambiar el false. ¿Por qué estás colocando esa expresión? Te dice, ¿no? Podemos utilizar eso de ejemplo, ¿no? Por ahora. Eso también cuando hacemos una igualación, esto no lo he indicado, creo. En TypeScript si son dos iguales es una igualación parcial, se puede decir. Y cuando son tres iguales es una igualación total. Total ya quiere decir que verifica incluso el tipo que sea number, que los dos sean number, que los dos tengan el mismo tipo de datos o el mismo valor, etcétera. Pero si son dos iguales ya es una igualación parcial, pues si no verifica totalmente todo, incluso el tipo de dato que se está manejando, ¿no? En esa comparación se puede decir, en esa expresión. Entonces primero les decía, tenemos que entender algo. Aquí voy a abrir la consola con F12 y vamos a inspeccionar este en GIF. Vamos a ver qué tenemos aquí. A ver, lo voy a inspeccionar con esto. Voy a bajar esta consola y quiero inspeccionar esta parte, ¿no? Mostrar datos con inspeccionador de elementos, se puede decir. Inspeccionar. Ahora sí, aquí tenemos mi párrafo, el app root, el componente principal que está renderizando Angular. Aquí está mostrar datos, ¿no? Dentro de este div, ngContent y el párrafo, ¿no? Mostrar datos. Aquí primero esto los quiero, hay que notar esta diferencia, ¿no? Tenemos un div y tenemos un párrafo aquí. Ahora quiero avanzar esto. Podemos hacer lo mismo que esto, pero usando el ngContainer, que sería otro, aparte de lo que ya hemos visto, ¿no? Primero hemos avanzado el ngContent para los mandar contenido a un componente. Después hemos avanzado ngTemplate, que era de esta forma, así. Y ahora vamos a avanzar el ngContainer. Se escribe de esta forma. ngContainer y tengo que abrir y cerrar, ¿no? La etiqueta se puede decir. Y aquí esto lo voy a borrar. No voy a escribirlo, lo voy a borrar esto. Esta es la manera de recordar, ¿no? Ya hemos avanzado. ngContent y ngTemplate. Ahora el ngContainer, lo que les decía. Entonces, como ven aquí, mi if sería lo mismo, está funcionando. Pero el ngContainer, ¿qué hace? El ngContainer nos va a servir para ejecutar estas directivas estructurales que Angular tiene, o incluso las directivas que nosotros podemos crear. Pero la diferencia del ngContainer es que no va a generar HTML. Si inspecciono este otro mostrar datos,
Mostrar datos 2 lo voy a colocar aquí. No tiene que generar el div, ¿no? Porque aquí ha generado un elemento HTML div y un P, pero en este ha generado solamente un P, ¿no? Como pueden ver, este ng container es como si fuera invisible, ¿no? Solamente nos ayuda a que ejecutemos una directiva estructural y lo que tiene dentro ya lo renderiza como tal, pero ese ng container no aparece a nivel HTML, se puede decir, al inspeccionar elementos o al inspeccionar el código. Esa es la diferencia del ng container y nos va a funcionar específicamente para ejecutar este ngIf, ngFor, cuando tengan tres ngFors, tres ifs, etcétera, y no quieren que se renderice HTML mientras hacen eso. Este ng container hay que usar, ¿no? Lo pueden usar n veces, las veces que ustedes quieran. Esto se usa porque generalmente cuando tienen un template, compran un template, por ejemplo, y los estilos vienen en cascada, entonces si destrozan el HTML, se destrozan los estilos y para no romper, se diría, para no generar HTML extra y para no romper clases en cascada, se puede decir, generalmente lo podemos usar este ng container. Entonces eso a forma simple de entender, ¿no? No genera HTML y esto vamos a usar esto ahora. Hay que entender ese concepto, porque lo vamos a usar, se diría de forma interna, no lo vamos a escribir, pero lo vamos a usar de forma interna para crear nuestra directiva estructural propia. Entonces, eso a manera simple, ¿no? Hasta ahí lo voy a dejar, no les voy a dar tiempo para esto. Entonces, aquí Stack Bliss también nos facilita la creación de directivas, ¿no? Solo tenemos en este caso que dar clic derecho, Angular Generator y directiva, ¿no? Como pueden ver aquí, módulos pipe que después vamos a ver, ¿no? Le doy clic a directiva y le tengo que dar el nombre de la directiva que quiero crear. En este caso le podemos colocar cualquier nombre que nosotros queramos. Eh, a ver, yo lo voy a colocar. No se lo podemos hacer un. Vamos a hacer un eliminador de HTML y un mostrador de HTML, ¿no? Un generador de componentes igual podemos hacer. Pero el nombre depende de ustedes. Colóquenle cualquier nombre que quieran. Pero bueno, generalmente hay que colocar algún nombre que haga referencia a lo que está haciendo esta directiva, ¿no? El ngIf, ya sabemos cómo funciona el if, ngFor, etcétera, ¿no? Ya lo voy a colocar upb. Y se crea solamente un archivo, como pueden ver, upb.directive.ts, ¿no? Entonces esta sería la directiva. Les decía directivas estructurales y directivas de atributo, ¿no? Estas dos se van a distinguir por el tipo de entradas que va a tener el constructor. Y también después se van a distinguir por el tipo de... Al momento de usar cualquiera de estas dos directivas vamos a distinguirlo por el asterisco, se puede decir. En el caso de directivas estructurales hemos colocado ngIf, por ejemplo, ¿no? En el caso de ngFor igual con asterisco. Y en el caso de directivas de atributo lo colocamos sin eso, ¿no? Styles lo colocamos o ngStyle, por ejemplo. Más adelante vamos a ver eso, pero en la sintaxis se diferencian por el asterisco, se puede decir, al momento de usarlo y al momento de crearlo, se puede decir, a nivel de código por las entradas en el constructor, se puede decir, ahí lo vamos a distinguir. Porque las directivas estructurales tienen dos entradas y las directivas de atributo tienen una entrada, ¿no? O una entrada que no debe faltar, se puede decir, en el constructor. Y en las directivas de atributo, dos entradas que no podrían faltar, se puede decir. Puede tener 10, pero dos entradas sí o sí tendrían que estar. Entonces vamos a hacer esto, la directiva estructural. Este sería el nombre de la directiva. En este caso, aquí lo puedo colocar upb nomás. Y cuando instanciamos esto en un div, va a ser así, ¿no? En asterisco upb directamente, así, de esta forma. Entonces va a ser de esa forma, ¿no? Y la sintaxis es como esta, ¿no? Con llaves tiene que estar. Entonces aquí qué vamos a hacer, la directiva estructural tiene dos entradas principales, se puede decir. Aquí voy a colocar dos entradas de tipo private. Lo vamos a usar internamente. Private, el primero va a ser el template ref. A ver, lo voy a escribir aquí, template ref. Dos puntos y esta es referencia y lo va a importar del Angular. A ver, Angular Core. Aquí está, ¿no? Al escribir template, ya están escribiendo, les tiene que sugerir esto, template ref, y de Angular Core lo tienen que importar. Lo importan y esto recibe un tipo de dato aquí, de esa forma, ¿no? Es decir, aquí le podemos mandar el tipo de dato que va a recibir. En este caso, como es un template, va a ser HTML, ¿no? Lo voy a mandar any directamente aquí. Ese sería lo más común. Se le puede mandar un tipo de dato específico también, en otro caso. Y la segunda entrada aquí, una directiva estructural, tiene que tener primero el template
que harías referencia al HTML que se va a inyectar o se va a eliminar de esa directiva. Y el otro sería el view container zef. Esto sería de la siguiente forma, ¿no? Lo voy a colocar de esta forma, view container zef, o lo puedo colocar view container directamente. Y esto sería otra herramienta que lo va a sacar del Angular Core. A ver, vamos a ver esto de dónde lo sacamos. View container, vamos a escribir container ref, y este sería del Angular Core igualmente, ¿no? View container ref, y lo va a sacar del Angular Core. Entonces, estas dos entradas serían las principales que una directiva estructural tiene que tener cuando creemos directivas, ¿no? No colocamos aquí directiva estructural, directiva de atributo para distinguirlo. Entonces, esta segunda entrada hace referencia a ese ng container que les he mostrado, pero de forma interna, no lo estamos usando en este momento. Haría referencia a eso. Con eso lo podemos captar de mejor forma, se puede decir. Ahora, ¿qué tenemos aquí? A ver, primero podemos utilizar dentro del constructor, después podemos usar el ng-unit, eso ya lo hemos visto. Primero hagamos la prueba en el constructor, después vamos a hacer la prueba en el ng-unit igual, para distinguirlo. Entonces, ¿qué sería aquí? Les decía que las directivas estructurales inyectan HTML o eliminan HTML. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a inyectar ese HTML que vendría dentro de esta variable template.zef, y lo vamos a inyectar a través de este view container, ¿no? Que les decía que funciona internamente, en este caso va a funcionar. Entonces, ¿cómo inyectamos esto? Vamos a hacer referencia al view container que hemos definido, view container. Le digo punto y me va a sugerir una serie de métodos, en este caso clear, que hace referencia a limpiar el HTML que esta directiva tiene dentro, donde se lo defina. El otro de crear componente, para inyectar un componente dentro de esta directiva podemos inyectar componentes. El otro crear vista embebida, se puede decir, para inyectar HTML puro. Y después otros, ¿no? Que no son de gran relevancia. Estos ya vienen por defecto length, que sería tipo array, lo está tomando aquí, pero no sirve eso, ¿no? En este caso, el crear componente y crear o inyectar el HTML nativo, se puede decir, no serviría. En este caso, crear elemento o vista embebida, le vamos a dar y le colocamos paréntesis, y aquí adentro iría el template.zef, es decir, le vamos a enviar, le vamos a decir que inyecte este template.zef aquí adentro. Le voy a decir this.template.zef, ¿no? Que entraría en el constructor. Y con esto ya se borra el error. Entonces, esto, al usar esta directiva, ya tendría que inyectarse o mostrarse de forma automática lo que estamos enviando dentro de los divs, se puede decir en ese caso. A ver si vamos a tener un div así, vamos a tener upb, y dentro de lo que le enviamos dentro del div, un párrafo, otro párrafo, etcétera, ya se tiene que renderizar, porque estamos diciendo este HTML que se está enviando en este template.zef, que lo inyecte a través del container, view container, lo inyecte todo ese HTML, ¿no? Le estamos diciendo eso con esta línea de código. Y para limpiar vamos a utilizar el clear, nada más, lo que les mostraba anteriormente, nada más. Entonces vamos a hacer la prueba primero esto. A ver, hasta esta parte primero. Vamos a ir, bueno, antes de hacer la prueba esto, al igual que los componentes, la directiva tiene que estar dentro de un módulo sí o sí. En Angular no van los elementos libres, siempre están dentro de un módulo o en otro, dentro de un módulo se puede decir sí o sí, ¿no? En los casos de los servicios igual. Entonces esta directiva es como un componente en este caso. Solo que aquí ya podemos distinguir que está usando el decorador, el patrón decorator, en este caso de Angular, que tiene con la directiva, ¿no? Que ellos han creado. Este decorador directive, Angular ya lo ha creado por dentro como el ngIf, ¿no? Este igual nosotros podemos crear, si queremos crear propios decoradores en Angular. Esto no vendría con Angular, vendría con TypeScript. Podemos crear aquí nuestros propios decoradores y podemos dar, ¿no? Funcionalidad propia. Esto de directivas va dentro de declaration, al igual que los componentes. Dentro de declarations van a ir los pipes, las directivas, los componentes que vamos a utilizar. Y en imports les decía los módulos, ¿no? Netamente los módulos van ahí. Entonces, para que se conozca mi directiva y no de error más adelante, lo voy a importar aquí. En este caso se llama upb directive, ¿no? Y lo voy a importar de donde corresponde. Ya, vamos a continuar. Entonces ya lo tengo importado en el módulo, y ahora sí vamos a ir al HTML a hacer la prueba, ¿no? Ahora nuestra directiva propia vamos a utilizar con un div igual. Le vamos a decir aquí mi propia directiva. Mi propia directiva. Y aquí les decía, la forma de usar directivas estructurales es con el asterisco, y en este caso se llama upb, ¿no? Mi directiva.
En este caso sería esto, el asterisco y lo que va dentro de estos corchetes, ¿no? Ese es el nombre de la directiva y de esa forma lo uso. Después de importar mi directiva en un módulo, ¿no? Donde voy a usarlo. Entonces en este caso, como ven, nuestra directiva propia ya tenemos que se llama UPB en este caso. Y como hemos inyectado en el constructor, hemos renderizado, se puede decir, ya funciona de forma correcta, ¿no? Pero ahora hay que añadirle algunas cosas más para que sea dinámico, ¿no? En este caso, queremos que esta directiva UPB que funcione en base a un true, a un false, incluso puede funcionar cuando una variable cambie a par, impar, eso les puedo dar incluso en el examen, ¿no? Hacer una directiva que cuando cambie a par muestre un componente, cuando cambie en par muestre otro HTML, se puede decir, etcétera. No se puede jugar con eso. En base a una variable y que sea dinámico esto. Y en base a eso que elimine o que muestre algo, etcétera. Se puede hacer infinidad de cosas aquí. Entonces ahora vamos a añadirle algo para que sea más dinámico. En este caso le vamos a mandar una variable de entrada y que en base a esa variable cuando cambie, que muestre algo, ¿no? O que elimine, se puede decir. Entonces vamos a hacer eso. Ya, para hacer eso, primero vamos a ir a nuestra directiva y tenemos que tener un input. Tenemos que tener un input para mandarle esa variable, se puede decir. Entonces le voy a colocar aquí un input. Eso sería de forma normal. Como ya hemos avanzado, ¿no? La anterior semana, inputs, outputs. Es básicamente lo mismo. Input, me importa de Angular Core, paréntesis, y le digo el nombre del input. En este caso le voy a decir, a ver, le diré show, de show true o false. Aquí le vamos a mandar un true en false. Le podemos colocar igual otro en base a números, les decía, a ver, primero haremos lo más sencillo, ¿no? Con un true y un false. Aquí le voy a decir un booleano, boolean, y le voy a empezar que empiece en true, mostrando. Ya tengo mi input. Y ahora en base a este input quiero que se muestre lo que le envío en el HTML o que no se muestre, se puede decir, ¿no? Entonces aquí, y vamos a hacer la prueba ahora desde afuera, pero mandándole este show más, ¿no? Como entrada, se puede decir. En este caso mi input se llama show y aquí una variable, ¿no? En este caso mi switch le puedo mandar que ya hemos creado en el TS, ¿no? Y esto cambia de true a false. Ya. Como pueden ver, primero aquí, a ver, vamos a ver show. No es un elemento conocido, me está indicando, ¿no? De la directiva estructural. Esto también es otra característica de las directivas estructurales, se puede decir. En el caso de las directivas estructurales, el input, solamente podemos tener un input, no podemos tener más. Solamente podemos tener un input y una restricción ahí podemos controlar, se puede decir. Porque en el ngIf le mandamos una expresión y le decimos true o false, etcétera, ¿no? Pero en este caso de nuestra directiva estructural propia le tenemos que decir, es casi lo mismo, ¿no? Solo vamos a tener que tener un input, vamos a tener que tener un input. Y en este caso el input tiene que llamarse igual que la directiva estructural para que podamos manejarlo de igual forma, igual que el ngIf. Entonces en este caso mi input se va a llamar UPB. Ahora vamos a ver que tiene el mismo nombre mi input que la directiva y ahora lo tenemos que colocar. Al igual que el ngIf, ¿no? Directamente con un igual y en este caso TypeScript a una variable true o false le podemos mandar directamente. Y como ven ya está reconociendo de forma normal. Entonces una directiva estructural solo puede tener un input y tiene que tener el mismo nombre, ¿no? De la directiva, se puede decir, para que funcione igual que el ngIf o el ngFor, switch, etcétera. Entonces aquí está mostrando mi directiva propia y si cambio la variable a false, aquí no tendría que mostrar, ¿no? False, le digo al switch, ya se está mostrando porque la directiva aquí no está controlando, ¿no? Si es true o false, no le importa, directamente está diciendo aquí mostrame. Entonces para mostrar, a ver, para verificar este false, que no se renderice lo que tiene dentro de mi directiva estructural propia, aquí vamos a hacer un if simple. Le voy a decir en base al input ahora que tenemos, le voy a decir if, si es verdad, eh, a ver, voy a tener que copiar de nuevo esto, voy a cortar, le digo al if, por verdad renderizas lo que tiene dentro del HTML, lo que se le está enviando dentro de la directiva estructural. Y por false, lo mismo, ¿no? Les decía, lo mismo, se utiliza esta misma variable viewContainer, pero en este caso el clear, ¿no? Que limpia lo que le hemos mandado dentro de la directiva, se puede decir, dentro del el HTML que está dentro de la directiva, a nivel, se puede decir, escalonado. Entonces aquí le digo si this.pb es true, le renderizas, si es false, no renderizas, estamos diciendo, ¿no? Entonces es true, renderizas, y si es false, esto no renderizas, lo limpias. Entonces aquí le digo false,
Aquí le estoy enviando el switch. Aquí sigue renderizando, ¿no? A ver, vamos a refrescar. En el constructor no está reconociendo, ¿no? La variable al inicio, se puede decir esto como tal, y no está, por eso no estás obedeciendo en esta parte. A ver, vamos a hacer la prueba con el engine init. A ver, aquí el onInit de Angular Core, y aquí vamos a hacer la prueba lo mismo, pero en el engine init, ¿no? Engine init, y todo esto el engine init lo vamos a llevar y veamos si se conoce ahora. Ahora está funcionando bien, ¿no? A ver, vamos a hacer la prueba una vez más. Le digo true en forma seca, se puede decir. False, no muestra nada. True, muestra. False, no muestra, ¿no? Está perfecto. Y ahora ese cambio del constructor al engine init, ¿no? Ahora ha funcionado, has reconocido en el engine init la entrada de, si estoy poniendo true, has renderizado, si está entrando false, lo limpia, ¿no? Se puede decir, pero de manera, no tan dinámica se puede decir, pero de manera seca, a modo de ir lentamente estamos haciendo esto. Entonces, como pueden ver aquí hay otro error, ¿no? Que hemos detectado, ¿no? Les decía esto en anteriores clases, igual a nivel de arquitecto se puede decir cuando trabajan con alguien que ya conoce muy bien estas cosas, el arquitecto te pregunta por qué estás llamando al servidor desde en el constructor y por qué no estás llamando en el engine init. Y esto es porque el constructor no asegura que el componente Angular se esté renderizando, ¿no? Y el engine init sí asegura porque en este engine init entra al ciclo de vida cuando el componente ya está inicializando, se puede decir, ya está creado dentro del DOM, se puede decir, pero el constructor no garantiza eso. En el constructor solo podemos inicializar variables, etcétera, pero no es buena idea llamar en el constructor desde el servidor o en el constructor al servidor, etcétera, ¿no? O hacer otras cosas que no tengamos que hacer cuando el componente esté renderizado, se puede decir. Entonces, eso es algo que a nivel de conceptos más avanzados se puede hablar y ahora hemos visto, ¿no? Incluso el error que puede dar, ¿no? Porque hemos trabajado primero en el constructor y después en el engine init. Entonces, eso tómenlo en cuenta cuando ya trabajen, ¿no? Con esto. Entonces, como les decía aquí, ¿qué sería el problema? En esta parte, si coloco aquí un input que sea del tipo check, le digo con el contenedor en doble dirección, el two-way binding, en Gmodel, enlazo mi variable switch aquí. Aquí está fallando porque no tenemos el force module, esto no se les tiene que olvidar. Force module, importo, ya tiene que funcionar aquí en imports. A ver qué me está diciendo aquí. Force module, está bien. Y ahora ya lo tengo enlazado, ¿no? True o false, este check. Aquí no entiendo por qué no me está mostrando. Sería show. Sigue como caja de texto. A ver, checkboxes, ¿no? Estoy equivocando. Ahora sí ya lo tenemos, ¿no? True o false cambia dinámicamente, pero en este caso si enlazo esta variable true o false, mi switch a nuestra propia directiva estructural, no es dinámico, ¿no? Como pueden ver, si cambia false mi variable, no cambia, la directiva estructural no se destroza o no se destruye, se puede decir, el HTML propio que tenemos. Entonces aquí para distinguirlo, a ver, vamos a colocar un border, style, border, 3 píxeles, sólido y red. Ya lo tengo, ahora sí podemos distinguir mejor. No estaba funcionando dinámicamente, les decía, ¿no? Ahora esto vamos a solucionarlo primero con el engine changes que ya hemos avanzado en las anteriores clases y después vamos a solucionar de otra forma, una segunda opción, ¿no? Entonces aquí voy a importar el engine on changes, ¿no? On changes, me importa de Angular Core, eso habíamos visto. Y por eso también hay que saber utilizar el ciclo de vida de los componentes de Angular. Incluso una directiva es considerada un componente. Entonces, aquí ya tengo el engine changes y aquí recibíamos una variable o un parámetro de entrada en este método que era del tipo simple changes, si no me equivoco. A ver, vamos a ver si nos sugiere simple changes en plural sería ese, y para tenerlo más typeado, ¿no?
Aquí lo voy a colocar changes directamente, changes. Entonces cada vez que cambie mi entrada, hemos hablado esto en los ciclos de vida de los componentes, cambia o entra a esta función, ¿no? En changes, ¿no? On changes. Entonces lo mejor sería en cuando entre a este método, depende del cambio de tipo de variable que muestre o no muestre, se puede decir, ¿no? Eso sería lo más correcto y ya vamos a tener solucionado la parte que nos faltaba. Entonces vamos a solucionar esto de forma simple, a ver, vamos a cortar y copiar aquí. Entonces, ¿qué sería aquí? Tendríamos que jugar en base a esto, ¿no? Y lo que hemos hecho en anteriores clases era que changes, a ver, vamos a decir changes, aquí le decíamos con corchetes qué tipo o cuál input quiero escuchar o quiero revisar que ha cambiado, le digo UPB. En este caso le puedo decir aquí punto. Aquí tengo current value, first changes o first change y is first change y previous value, ¿no? Nos puede interesar si el current value, si UPB existe, le podemos decir. Le puedo decir esto, si existe ese input, a ver, si existe este input UPB, y después le puedo decir si el current value existe, ¿no? Que no sea undefined, que sea true o false, le puedo decir. Y con esto ya estaría solucionado. Pero aquí internamente creo que tendríamos que agarrar todo esto. Voy a agarrar esta parte. Aquí primero pregunto, ¿no? Si existe ese input y ha cambiado y el current value existe, es decir, true o false. O le podemos colocar incluso diferente de un defined. Le decimos ya ocultas o muestras, ¿no? Entonces en este caso, a ver, creo que sería de esta forma. Aquí le tendríamos que decir por verdad haces eso y por falso haces eso, ¿no? En caso que exista el current value, a ver. Primero probaremos el método simple. Aquí. Si existe el current value, ya muestras y si no existe, vamos a ver si lo toma por falso y si no lo toma por falso, vamos a tener que hacerlo esta parte, ¿no? A ver, abrimos la prueba primero esto. Y lo está tomando igual, está bien, lo está tomando por falso, ¿no? Esto a veces lo colocamos, podemos colocar esta primera pregunta, se puede decir, para que en el caso que el input no tengamos ese input, etcétera, para no hacer colgar la aplicación o para que no salten errores, ¿no? Esto generalmente para comprobar se puede colocar, porque a veces este current value no puede existir, porque es un objeto JSON y hemos visto que los inputs llegan según si existen o no existen, ¿no? Entonces esto puede ser para verificar que el input existe y después una vez que verifique le decimos que verifique el valor actual, ¿no? En este caso lo está tomando como si fuera verdadero, ¿no? Y si es un defined o si es falso va a ir por este camino y va a limpiar, se puede decir. Algo más aquí, si no sabían algo de los ifs, cuando se lee un if en la línea de código, primero se ejecuta esto y después se ejecuta la siguiente línea, ¿no? Cuando colocan aquí 10 restricciones en un if o 10 preguntas, empieza desde el primero, el segundo, el tercero, ¿no? Entonces no empieza en forma aleatoria. Es decir, si el primero falla ya va a saltar del if y se va a ir al else directamente. Entonces eso es algo de los if igual que por eso se va en orden. Primero verificamos que existe y después ya entramos al valor y verificamos el current value, ¿no? Que sea verdadero en este caso. Si es un defined o falso, va a ir a este lado, al else directamente se diría. Entonces con esto hemos resuelto la primera forma de resolver nuestra directiva estructural propia, se puede decir, y dinámicamente, ¿no? En base a una variable dinámica. Entonces para estas cosas igual nos sirve el engine changes, como pueden ver. Y este es solo un pequeño ejemplo, se puede decir, ¿no? Ahora vamos a solucionar este problema de una forma diferente, se puede decir, pero para esto vamos a mostrar un ejemplo básico de un componente normal, se puede decir. Después vamos a solucionar en base a ese ejemplo básico este problema que tenemos, ¿no? Que sin usar engine changes queremos solucionar este mismo problema con esta directiva, se puede decir. Entonces, primero, a manera de entender, vamos a crear un componente básico. Aquí le voy a decir test nada más. Un componente de testeo y que tenga una entrada, un input que podemos decir igual que sea de tipo boolean porque tenemos una variable booleana afuera en el componente raíz boolean y que empiece directamente de esta forma, ¿no? Que lo
que lo corrija, se puede decir, o que no tome en cuenta la inicialización de la variable, ¿no? Aquí colocamos boolean. Ya tenemos el componente, lo importo en el app module principal. Sería test component. Aquí no tiene que dar error, va a tardar un rato en reconocer esto. Test component. Aquí hay una coma, no, falta una coma. Y ya lo tengo, está corriendo la aplicación. Y este test component app.test voy a utilizarlo en el HTML aquí para mostrar mi ejemplo. Sería de esta forma. Y ya tengo, ¿no? Test works, está funcionando. Ahora esto no hemos avanzado. Esta es otra forma de interactuar entre, se puede decir, entre las entradas que un componente puede tener y escuchar al mismo tiempo. Si un input de un componente cambia, nosotros podemos saber qué tipo de cambio ha hecho y podemos, en base a esto, llamar a un servicio específico. En este caso, incluso mostrar o ocultar HTML en el caso de la directiva. Y nos va a servir para solucionar el mismo problema, pero sin el ng on changes, se puede decir. Es a través de getters y setters para outputs, ¿no? Para inputs en este caso. Y se lo define de esta forma, de la siguiente forma. Es decir, si mi input se llama show, solamente ya no escribo show, ¿no? Directamente debajo de este input puedo escribir get show, el nombre del input. Ese sería el get, les decía getters y setters. Ahí le digo el método que va a tener el get y después el set y el mismo nombre, ¿no? Set show sería. Set show y lo mismo, ¿no? Entonces esto va a ser otra forma de escuchar al mismo tiempo si el input cambia y lo que el input tiene, se puede decir. El get sería para devolver lo que el input tiene y el set sería para saber cuando cambia la entrada del input, se puede decir. Pero para usar esto igual tenemos que hacerlo a través de, se puede decir, una variable extra en algunos casos. En este caso lo puedo colocar una variable private y le puedo decir con guión bajo. Esto es otra notación cuando son variables privadas. En algunos casos colocan guión bajo y le colocan el nombre de la variable. Eso hace referencia cuando es privada la variable. O incluso cuando una función es privada lo colocan con un guión por delante. Eso van a ver seguido, se puede decir, pero depende de nosotros. No siempre lo podemos utilizar de esta forma. En este caso, si una variable es privada, lo podemos utilizar de private y lo podemos decir de cualquier forma, ¿no? En otros casos lo usan de esa forma. Incluso en el constructor, como generalmente aquí lo colocamos private, siempre colocan sus variables de esta forma, ¿no? Con un guión por delante, se puede decir. Pero si depende de ustedes, no es de forma estricta, pero esta sintaxis lo van a ver en otros proyectos, se puede decir. Para distinguir la misma variable show, lo voy a colocar con guión bajo, show, y hace referencia a que sea privado, ¿no? En este caso. Y le digo que empiece, como es booleano, en este caso, digo que empiece, a ver, haremos otra cosa, que no se llame show, que se llame message para distinguirlo, porque solo va a ser booleano y no nos vamos a dar de cuenta cómo vamos a modificar. Entonces que se llame message y que empiece en vacío aquí. Ahora sí vamos a jugar con cadenas. Input message, pero en este caso usando getters y setters, se puede decir, ¿no? Entonces en el get, ¿qué iría? El get va a devolver lo que el input actual tiene, es decir, es como una variable el input, ¿no? Ya lo hemos visto, entonces aquí tengo que retornar como un get clásico, se puede decir. Le digo return y en este caso quiero que me retorne esta variable intermedia con la cual vamos a jugar. Al decirle, al querer recuperar el valor del input, le vamos a devolver esta variable y al querer setear el valor del input, vamos a utilizar esta variable de igual forma. Entonces aquí le digo, cuando alguien quiera saber ese input o ese valor del input que es, le digo retornar este valor. Eso sería para el get, para el input. Y para el set es lo mismo que un set clásico. En este caso le puedo mandar aquí un parámetro de entrada, tiene que ser del mismo tipo, ¿no? O del mismo tipo del input. En este caso, como es string, le voy a mandar string. Aquí puede ser value, eso no importa. Y aquí lo seteo, ¿no? Pero ese seteo se hace a esta variable privada que tenemos aquí, esa variable intermedia, se puede decir, para devolver y para setear ese input, para manera de entenderlo, ¿no? En este caso, cuando entre un value nuevo, le puedo decir, entonces, las asignas aquí, y en aquí puedo hacer n cosas. Le puedo preguntar si este value es igual a false o true. En el caso de la directiva, le puedo decir mostrar o eliminar HTML, etcétera. En este caso, si le digo value, aquí le puedes concatenar cadena extra. Si este value empieza con C o LP de La Paz, le pones aquí al final, no sé, LP minúscula. Si empieza este value de entrada en el input, cuando cambia el input dinámicamente desde afuera, desde el padre,
Le puedo decir, depende de nosotros lo que queramos, le podemos añadir cosas, ¿no? Aquí le podemos añadir cadenas, etcétera, ¿no? A eso nos referimos. Entonces, esto sería la otra forma de interactuar con inputs y para reemplazar el ng on changes se puede decir. Ahora, si esto quiero mostrar dinámicamente qué valor tiene este input, lo hago a través de este message, ¿no? Lo que les decía, a ver. eh, no, lo hago directamente a través de este message. Este input tiene el get y el set, pero en este caso voy a utilizar este get, ¿no? Lo que les decía, me va a devolver el valor actual que el input tiene. Esta sería internamente, no lo podemos utilizar en el HTML porque es privado y solamente es como un puenteo, ¿no? Una variable que hace puenteo para el get y para el set, ¿no? Para este input específico. Entonces ahora voy a utilizar este get, se puede decir, para mostrar en el HTML y solamente sería así, de esta forma sería. Le digo, mostrame message y listo. Y tiene que funcionar. Entonces este get sirve para mostrar en el HTML y este set va a servir para reemplazar al engine changes, ¿no? Cuando cambie ese input dinámicamente. Y esto es como un puenteo, ¿no? Esta variable privada es como un puenteo para que eh, podamos utilizar esta interacción entre HTML y TS, se puede decir. Entonces hagamos la prueba de esto. Este recibe un input y vamos a hacer cambiar dinámicamente ese input aquí. Entonces aquí, a ver, en este caso tengo en el appts un title, una variable title. Voy a utilizar esto directamente mediante un input. Input, le digo texto, le digo aquí ngModel. Y aquí le enlazo el title, ¿no? Title y le voy a pasar en este caso a mi input message, que se llama, este input se llama message de mi nuevo componente y le voy a pasar mi variable dinámica titles, es decir, tiene que correr. Ahora, si como ven, de entrada el set ya está seteando, ¿no? De entrada ya están poniendo un guión aquí. Y el get message está devolviendo esta variable directamente. Esto es tipo puenteo, les decía, ¿no? Entonces ahora hagamos la prueba de esto. Mi input va a cambiar dinámicamente, como ven. Es como el engine changes, ¿no? Está suplantando el engine changes y tal vez es un poco más fácil tal vez para ustedes. Pero está haciendo lo mismo, está escuchando el set y está actualizando, se puede decir en tiempo real, lo que el input tiene y podemos aquí hacer, según la entrada del input, podemos hacer n cosas, las n cosas que nosotros queramos, se puede decir. Entonces, dicho esto, con esto vamos a solucionar igual el problema de la directiva que tenemos. Primero, hasta esta parte les daré tiempo, que esto que sea como un ejercicio, después vamos a solucionar con esto, con el set, la parte de la directiva, sin usar el engine changes, y ahí vamos a terminar con directivas estructurales propias, se puede decir. Sería esto, ¿no? Get name, set name, intercept input, propiedad input changes with setters. Sería esto, ¿no? Más o menos un interceptor de entradas del componente, se puede decir. Le voy a colocar intercept input, in components voy a colocar. Pero el nombre oficial sería todo esto, ¿no? Con setters y con getters. Entonces vamos a ir terminando esta parte de directivas estructurales propias, se puede decir. Y como les decía, vamos a solucionar el problema del UPB Directive que tenemos con getters y setters, ¿no? Y interceptores, no son interceptores, ¿no? Interceptar con la entrada con setters se puede decir, o los cambios con setters, ¿no? Como hemos visto en la documentación oficial de Angular. Esto también antes de continuar, estos getters y setters se pueden aplicar directamente a una variable dentro del componente, no siempre a los inputs y en este caso a los outputs no se puede. A los inputs se puede, pero a variables propias, en este caso como, por ejemplo, si yo me hago aquí un public, por ejemplo, name, puedo tener directamente un set name y un get name, ¿no? Directamente, incluso sin hacerlo así. Directamente, si queremos tener una variable que tenga su propio set y get name, sería de esta forma, ¿no? Get name, sería así. Después set name, ¿no? Y eso sería asignar un getter y un setter directamente a una variable que un componente tiene adentro, ¿no? Se puede decir. Y esto funciona de igual forma, a ver qué tiene que retornar. Por ejemplo, le digo que retorne aquí, no sé, una cadena vacía y aquí le digo que seguro aquí tiene que entrar un parámetro, ¿no? Para que funcione esto. Value. Le puedo decir de esa forma, a ver. Y como ven funciona, ¿no?
Y eso sería hacer un getter y un setter directamente sobre una variable que mi componente puede tener. Y solamente la ventaja de esto es cuando instancian un componente, directamente colocan component.name y sale lo que tiene el name, ¿eh? Y si colocan component.name igual a tantos, va a entrar este set name, ¿no? Va a entrar directamente por defecto a esto. Entonces podemos hacer eso igual en los componentes en Angular con las variables o con los inputs y funciona de esta forma, ¿no? He visto eso, este caso de getters setters igual se ve mucho, entonces no se ve, a veces se ve mucho en los códigos. Utilizan esto para acortar código, se puede decir, para cuando tengan un servicio general que tenga el token, el usuario, quieren obtener el usuario, directamente hacen referencia al servicio .user y les devuelve los datos del usuario, el token, etcétera, ¿no? Se utiliza esto en muchos casos. Entonces, dicho esto, vamos a solucionar el problema de la directiva. En el caso de la directiva, primero quiero comentar código. No recuerdo muy bien cómo comento código en StackBlist. Solo sé que lo puedo hacer con esto, a ver, aunque es más lento, pero lo puedo hacer, ¿no? Vamos a colocar el engine changes, vamos a obviar. Aquí lo voy a tener que borrar esto para que no dé error. Y ahora vamos a solucionar el mismo problema, pero con los getters y setters, ¿no? Que acabamos de ver. En este caso no necesito el get porque no tengo que obtener en el HTML nada, ¿no? Entonces en este caso solo necesito agarrar cuando cambia el valor del input, con el método set se puede decir. Entonces acorde a lo que hemos hecho en este ejemplo, va de esta forma, ¿no? El set y después el nombre del input se puede decir. Entonces aquí sería, como este es booleano, lo voy a quitar y lo voy a colocar set directamente y aquí el nombre del input, ¿no? Que sería UPB. Y aquí como es set recibe algo y hay que ejecutar internamente algo, ¿no? Como nos decía el método. En este caso entonces aquí iría el valor, lo voy a colocar, en este caso sería booleano. Y después aquí tenemos que hacer lo mismo que hemos hecho en el engine changes, se puede decir. A ver, vamos a copiar todo esto y vamos a tratar de descomentar y probar, ¿no? Hay que testear que funcione correctamente lo mismo. Incluso después podemos acortar código, esto colocándolo dentro de una función y mandándole un parámetro, etcétera, ¿no? En este caso ya no hacemos uso de changes que teníamos por defecto, ¿no? En la entrada del engine changes. En este caso le decimos el value directamente. Si el value es true o es diferente de un defined que renderice y si es false que elimine, ¿no? Entonces veremos si esto funciona de igual forma con el engine changes. Y se puede decir está funcionando de igual forma, ¿no? Está eliminando, está limpiando el HTML y está inyectando, se puede decir, ¿no? Y tal vez esta les parece una solución más corta, tal vez, o prefieren tal vez el engine changes y pueden usar cualquiera de los dos, ¿no? Es válido. Los dos escuchan el cambio del input dinámicamente y estamos haciendo lo que necesitamos acorde a este cambio que sufren los inputs. En este caso tal vez tendrían que ser para cada input lo mismo y en este caso en el engine changes lo hacen todo dentro del engine changes, no se puede decir. También el engine changes tiene otras ventajas si es el primer cambio, si es un define, etcétera, ¿no? Esto no les da esos casos que el engine changes nos da. Entonces esta sería la tercera tarea, yo creo, y la última va a ser para la parte de directivas estructurales propias. Con esto vamos a finalizar. Antes de finalizar, incluso aquí las directivas estructurales se utilizan, incluso les decía, para mostrar menús dinámicamente en base a los roles de usuario. Aquí pueden verificar con servicios si el usuario está en el rol correcto para renderizar un menú específico, etcétera. Incluso las directivas estructurales pueden inyectar módulos. Les mostraba que pueden inyectar componentes, pero pueden inyectar módulos enteros. Eso es interesante incluso, ¿no? Con ese view container ref podemos inyectar componentes y podemos inyectar módulos dinámicamente. Es decir, si tenemos una vista en una parte, en un div, podemos inyectar un módulo entero, ¿no? Y en otra parte un módulo entero. Igual eso he visto ya en proyectos reales, he visto eso y eso es muy útil. Cuando tienen un proyecto grande y quieren inyectar un módulo que tiene 30 componentes sin afectar su código, sin estar declarando dentro de sus módulos de los otros proyectos, etcétera, un módulo independiente y lo inyectan, ¿no? En un div sin afectar a lo demás, se puede decir.
Ahora vamos a entrar a las directivas de atributo, que es igual algo bien importante que hay que saber manejar. Y es sencillo igual. Primero vamos a ver las directivas de atributo que tiene Angular por defecto y después vamos a crear nuestras propias directivas de atributo, se puede decir, pero no creo que alcancemos los dos, ¿no? Vamos a hacer, creo, un solo caso. Entonces, vamos a hacer ejemplos básicos primero aquí. Primero con las directivas de atributo que Angular tiene por defecto, podemos decir. En este caso vamos a tener a nivel de estilos y a nivel de clases. A nivel de estilos podemos asignar estilos dinámicamente en base a variables del TypeScript o asignar clases dinámicamente igual en base a variables, en base a si es par, es impar, etcétera, ¿no? Eso es igual interesante. Entonces aquí vamos a hacer unos ejemplitos básicos y con eso yo creo que vamos a terminar. Y vamos a mostrar las diferencias igual. Entonces vamos a empezar primero con las directivas, con asignar estilos dinámicamente, ¿no? Con las directivas de atributo que Angular tiene por defecto. El primero sería el ng style para asignar estilos, se diría dinámicamente, ¿no? Específicamente estilos y no clases, podemos decir. Ya, entonces esto funciona de la siguiente manera. Se escribe entre corchetes ng style, de esa forma. A veces nos podemos olvidar algunas cosas, pero hay que recordar siempre. Entonces la sintaxis es esta para el ng-style y para el ng-class va a ser casi lo mismo, ¿no? Entonces escribo ng-style y aquí si quiero le puedo asignar n valores pero a nivel de estilos. En este caso, primero aquí le puedo decir, por ejemplo, le puedo decir, comillas simples, le voy a decir el estilo, por ejemplo, del background y le voy a decir que sea igual a z, ¿no? En este caso. A ver qué tenemos aquí. Aquí tenemos que poner ng style para que se renderice. Se renderiza y tenemos, ¿no? Como si lo colocáramos un style y nativo se diría background igual a z, ¿no? Pero en este caso este ng style, ¿qué ventajas tiene? Aquí le podemos colocar en este z, en vez de este z como texto le podemos mandar una variable. En este caso este title, podemos jugar con este title, ¿no? Que en este momento es la palabra test. Le puedo decir entonces dinámicamente vamos a manejar esto y esto que sea la variable title, ¿no? Y en este caso como title es igual a test no va a colocar ningún color, ¿no? Si le digo red aquí va a colocar red. Si le digo yellow va a colocar yellow. Si le digo green va a colocar green y etcétera, ¿no? Creo que, a ver, lo dejaré en red o green. Entonces eso sería el ng style, ¿no? Es dinámico y nos sirve para añadir estilos dinámicamente, se puede decir. Entonces primero este ng style no recibe solo uno, puede recibir n y lo separamos con comas nada más. Entonces aquí tenemos background, le podemos mandar color para el texto, le podemos mandar, no sé, size también le podemos mandar para el texto igualmente. Aquí ya no quiere bajar el cursor. Aquí le voy a decir size y eso sería para el tamaño del texto, ¿no? A ver, le voy a poner igual de nuevo Z. En este caso le está poniendo al texto color Z igual. El size no debe estar obedeciendo, pero está afectando al background y al color en este caso, ¿no? El background lo puedo dejar en yellow. Y solamente podemos jugar con en este caso, con el texto, ¿no? Green, etcétera, ¿no? Entonces, este ng-style, la primera sintaxis del ng-style sería de esta forma. Y la segunda sintaxis del ng-style sería de la siguiente forma. Vamos a jugar con otro div. Y este va a ser igual el ng-style, pero va a ser la siguiente, se puede decir, la siguiente sintaxis que tiene, o la sintaxis opcional que podemos utilizar en el ng-style, ¿no? Entonces, la siguiente sintaxis del ng-style va a ser sin el ng, va a ser igual entre corchetes, pero directamente va a decir style. Le decimos punto y le colocamos el atributo o el estilo que queremos afectar. En este caso le voy a decir background. Vamos a hacer lo mismo. Tengo que escribirlo bien. Background. Y a continuación le digo el estilo, ¿no? Que le quiero dar. En este caso le puedo decir estático. Z, como habíamos hecho. En este caso lo voy a colocar aquí. Aquí le voy a colocar 1 y aquí le colocaré 2. Para distinguirlo. En este caso la diferencia de esto sería que aquí voy a afectar a un solo estilo, ¿no? No puedo mandar
de golpe, se puede decir, varios estilos, solo puedo mandar uno. Y si quiero mandar varios, tendría que ser así, copiando, pegando y colocando uno por uno, ¿no? Aquí color, aquí colocando size, etcétera, ¿no? Entonces esas son las dos sintaxis que vamos a tener para, en este caso, el ng-style. Aquí igual le puedo mandar este title para que sea dinámico y le puedo decir aquí z, ¿no? Para que coloque en el primero el color y en el segundo el background, está modificando dinámicamente, ¿no? Entonces, ¿qué serían estas dos? La diferencia entre estos dos sería primero en aquí, cuando quiera modificar más de un atributo de estilos dinámicamente, utilizo este ng-style y le mando con llaves todos los atributos que quiero modificar, y este sería para un solo atributo, ¿no? Cuando necesite modificar uno solo, se puede decir, un background y nada más. Entonces, para el ng-style, primero a nivel de estilos tenemos estos dos tipos de sintaxis, se puede decir. Entonces está sencillo esta parte de entender, ¿no? Incluso para el size, a ver, vamos a probar esto. A veces, si queremos enviar para el size, por ejemplo, para el texto, le podemos mandar aquí al punto píxeles para enviar directamente un formato en píxeles. Entonces, en este lado ya no le mandamos como cadena aquí lo que generalmente se hace, 30 píxeles, etcétera. Directamente le digo aquí con una variable de tipo number, le digo 20 y le pone 20 de tamaño, ¿no? Si le digo 40, 40 de tamaño lo tiene que poner. En este caso no está obedeciendo, pero style size, vamos a hacer esa pequeña prueba más. Aquí le voy a colocar size y le voy a decir igual a 12, y vamos a ir jugando y con esto igual, ¿no? Con una caja de texto. Aquí le digo size, ahora que sea number, y este que sea size, y este que sea, este es el title, ¿no? Para distinguirlo. A ver, y aquí le voy a asignar el size, ¿no? Que acabo de definir en el TS. Aquí solamente la sintaxis estoy fallando. No sé si es font size. Tendría que probarlo. Font size. Es font size, ¿no? No es el size que generalmente conocemos a nivel HTML o a nivel estilos nativos, se puede decir. En este caso, para modificarlo, font size hay que colocarlo. Hay que indicar lo que es el fondo, ¿no? Que queremos modificar, el font, el texto, se puede decir. Y podemos jugar dinámicamente igual con eso, como les decía. Y en este caso con una variable number directamente, sin escribir como cadena el tamaño del texto en este caso. Entonces creo que con esto podemos abarcar la mayoría de los casos del ng-style y del ng-style, ¿no? De las dos formas de escribir que tenemos. Ya, ahora vamos con el ng-class y con eso yo creo que vamos a terminar. Ya, el ng-class ahora. Les decía a nivel de estilos o a nivel de clases, ¿no? Ahora el ng-class. Y es sencillo, igual, muy sencillo esto. El ng-class, vamos a colocar aquí ng-class 1 y la sintaxis sería igual, ng y la c con mayúscula ng-class, y le mandamos un JSON, ¿no? Y aquí, a diferencia del ng-style, ya no le mandamos las propiedades de estilo, sino le mandamos propiedades de, en este caso, pura clases tendríamos que mandarle, no podemos mandarle otra cosa. Entonces tendríamos que crear algunas clases de prueba, se puede decir, para que esto funcione de forma correcta. Ahí lo vamos a hacer en la parte de SAS. Le voy a decir aquí test 1. Vamos a hacer con fondos, vamos a hacer la prueba. Test 1, que sea un background color. Aquí me sugiere Z. Ya tengo una clase. Aquí vamos a copiar para ser rápido. 2, 3. Tengo la clase 2, la clase 3. Y le digo este que sea green o gray y este que sea green, ¿no? Green. Ya tengo tres clases, ¿no? Test 1, test 2 y test 3. Ahora ng-class les decía que juega dinámicamente, pero en base a clases, ya no juega en base a estilos del DOM, se puede decir. Entonces aquí tengo que poner las clases que acabo de crear, se puede decir. En este caso sería test 1. Le digo, vas a aplicar a este div la clase test 1. Cuando mi variable size, le digo, en este caso ya puedo jugar con variables dinámicas, que sea igual a 1. Y le puedo decir cuando sea igual a 2, aplicas la clase test 2 y aplicas la clase 3 cuando sea igual a 3, ¿no? El size. A ver, vamos a la prueba. El size está en 12, le voy a bajar a 1, se pone en rojo, le coloco en 2, se pone en gris y le coloco en 3, se pone en green, ¿no? Entonces está obedeciendo, se diría dinámicamente, en base a una variable, se puede decir. Y esto les va a servir porque yo les pido, a veces en el examen les pido si la edad del estudiante es mayor a tantos,
colocar o pintar color verde, si es menor a tantos, colocar color plomo, etcétera, ¿no? Les pido estas cosas. Y en base a esto pueden resolverlo fácilmente, se puede decir, ¿no? Dinámicamente lo resuelven. Entonces, esto sería el primer uso del ngClass. Y la otra sintaxis ahora, que va a ser igualmente sencilla. Y vamos a utilizar otro div. Esto lo vamos a colocar ngClass 2 y va a ser similar. En este caso, creo que se escribe class. Y después le digo qué clase quiero aplicar, ¿no? Test 1 y le digo aplicas test 1 cuando aquí la expresión se puede decir cuando size sea igual a 1, ¿no? Entonces a la clase 2, en este caso ngClass 2, le voy a aplicar la clase 1 o el test 1 cuando size sea igual a 1. Como pueden ver está funcionando, ¿no? Esa es la otra sintaxis. Y esta es la otra sintaxis que les va a servir cuando tengan que jugar dinámicamente en base a una clase, se puede decir, al igual que el ngStyle, ¿no? Está sencillo, ¿no? ngStyle y el ngClass, ¿no? Es lo mismo, pero uno en base a atributos para estilos y el otro en base a clases, ¿no? Y aquí tenemos incluso para aplicar una sola clase o n clases dinámicamente, se puede decir. Incluso aquí si quieren, a veces esto se puede utilizar para abrir dropdowns, para abrir paneles, etcétera, ¿no? Con clases pueden abrir paneles o pueden ocultar o abrir dropdowns o mostrar toasters, etcétera. No se puede hacer n cosas con esto y combinando TypeScript nada más, variables de TypeScript con esto, con ngClass o con ngStyle. Esto generalmente lo van a ver el ngClass y el ngStyle, pero generalmente cuando manejan código, bueno, más restringido se puede decir que no piden ngStyle. Siempre dicen hay que separar el DOM del archivo de HTML, pero no metiendo, se diría, cuando metemos un estilo en estilos directamente sobre un div, por ejemplo, color, size con style, como hemos hecho aquí en este div, eso no aceptan, cuando tienen un buen código no aceptan este tipo de, se dice estilos en línea, entonces no tiene que tener estilos en línea en el HTML, crea una clase y meter otros estilos ahí. Entonces te piden generalmente este en G-Class te piden cuando trabajan de forma profesional les piden este en G-Class y odian esto, se puede decir, odian estos estilos en línea, se puede decir. No les gusta eso, porque las clases se pueden reutilizar y prefieren siempre eso, ¿no? Un buen código que pueden reutilizar, etcétera, ¿no? Entonces, esto a veces no utilizan mucho, pero esto lo van a ver más que todo en G-Class y este class para aplicar a una sola clase.